Ya estamos nuevamente en vivos por Líder TV, en nuestros conversatorios de Libres, en el contexto también del plebiscito, todo lo que se viene. Aquí tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, que fue nuestro último candidato presidencial. También apoyamos con mucha fuerza desde todas partes, don Sebastián Sichel. Muchas gracias. Bueno, encontrarnos de nuevo, ¿eh? Sí. Ya no con banderas, pero con el mismo entusiasmo. Mucho gusto. Conduce conmigo, como siempre, Isadora Reynolds, doctora en lingüista, casi. Aún más. Beatriz Sotomayor, psicóloga, Iglesia Católica y también, bueno, parte de Libres, de Liberty. Y en plena campaña del Not Apruebo también hemos hecho ahí una campaña fuerte, así que estamos justamente conversando con líderes. He sido seguidor de la campaña de Prueba. ¿Has visto la popular? ¿Has visto nuestras canciones? Sus canciones, sus conversaciones. He sido bien seguidor de la campaña, así que la felicito. Es un momento importante y yo creo que era importante también escuchar tu voz. Tú estuviste fuera de Chile después de la campaña y hasta hace poquito. Así que un gusto tenerte de vuelta en Chile y un honor tenerte acá también para que conversemos de actualidad y de lo que se viene. Primero que todo, ¿Cómo fue bajarse del avión? claro, ¿cómo fue bajarse del avión y ver en qué está Chile hoy día? Pareciese que uno siempre después de las campañas presidenciales viene con una especie de luna de miel y relajo, pero con esto del plebiscito justo 9 meses después, es como si la campaña siguiera de alguna forma. El Chile polarizado no se acabó tanto, entonces, ¿cómo es tu sensación? La primera es que eso, que no me bajé del avión. Paré, obvio, necesitaba tiempo con la familia, de estudiar, de volver a leer, de escribir, harto, tenía hartas pegas pendientes en mi vida entre profesional, académica y personal, pero estaba fuera del aire, que estuve desconectado, pero llegué a la fila del avión de vuelta y caché cómo estaba el clima en Chile, porque la mitad me gritaba, vamos por el rechazo, que ya Chile va a defender la libertad. Y la otra mitad, más que gritarme, me trataban de convencer que la apruebo, que era lo mejor para Chile. Entonces uno se da cuenta del tiro como el clima que tenemos ahora. Para ser justo en contexto global, Lucas. O sea, yo estaba en Italia y el día que me vine se cayó con el italiano Draghi y pasé por España y la discusión con Abascal y Vox está álgida y lo que está pasando adentro, incluso con el Podemos, con el gobierno, tenía todo conflictuado. Si uno se da buena vuelta en Francia, donde está Macron, que en mi caso es casi como la admiración, admiro profundamente lo que ha hecho, que ha sostenido este populismo izquierda-derecha con un gobierno, pero la vez ido peor y por lo tanto no es tan distinto a lo que está pasando en el mundo. Yo me hacía una pregunta muy de, no sé, yo soy más viejo que ustedes, pero si vieron Alta Fidelidad, una película que yo soy fanático, Sí. Cusack, ¿sí? Sí. La película parte diciendo si escuchamos música, porque si somos románticos porque escuchamos, si nos ponemos tristes porque escuchamos música pop, o la música pop nos pone triste. Me pareció lo que dice Cerati cuando dice, quería preguntar yo Cerati, lo mismo que dice Cerati, que dice, escuchamos canciones tristes para ponernos mejor. Yo creo que en Chile está pasando algo que es una reflexión más básica, pero que es importante entenderlo. No sé si porque somos estúpidos estamos polarizados, o porque estamos polarizados nos estamos poniendo estúpidos, pero lo que ha pasado muy fuerte es que se perdió el debate con la conversación, se transformaron en cosas como anatemas en lo público. Parece ser que gritar es más fuerte, que hacer ruido, que trolear, es más importante muchas veces que argumentar, y yo creo que eso es lo más peligroso de lo que estamos viviendo. No es solo una campaña continua, en el caso personal, sino una campaña que increciendo ha ido ganando el argumento no racional, versus la racionalidad del debate, pero en este caso jugándonos el destino del país en una constitución. Entonces es más absurdo. La fila del avión se transforma, por lo tanto, en lo más parecido que me pasaba cuando iba al estadio. Yo soy de la U, el peor equipo para ser en este tiempo fanático, pero me acuerdo que en el traigo del coro te sacaban la cresta y te gritaban donde la U te aplaudían. Hay algo de la política que se ha transformado en medianamente estúpida porque cada día más se parece a ese debate. Y me sorprende cómo esto ha sido en un loop veloz. Hace 3 años no era esto, hace 2 años empezó con la crisis social y todo lo que ha venido sucesivo ha sido básicamente ese debate entre sordos que es muy complicado para solucionar el problema. Aprovecho de conectarlo con lo mismo que decía recién del caso italiano, europeo y mundial, global también, de cómo se han ido armando estas distintas coaliciones, estas distintas, en realidad tú decías Vox, ¿cierto? A la ultraderecha populista,
Podemos, a la ultraizquierda populista, el declive del bipartidismo que parecía morir, pero igual resurge a veces en Inglaterra, ¿cierto? En España, que en Chile sería como Chile Vamos y la Concertación, que se resisten de alguna forma a morir, y este centro de Macron que seguís tú, porque también tiene su alta y baja, ¿no? En Inglaterra se hundieron, en Ciudadanos terminó por desaparecer, casi desaparecer en España, y pensaba hoy día, la pregunta que pensaba hacerte, nosotros estuvimos juntos en una misma coalición en 2014 y 2018, ¿cierto? Intentando juntar Ciudadanos, Amplitud, Red Liberal, todos, y de alguna forma este grupo apostaba al centro. Esa tesis de alguna forma perdió, ¿cierto? Fracasó en ese momento histórico. Y luego, el siguiente ciclo político giró hacia intentar armar algo con la centro-derecha, un poco lo que Ciudadanos intentó con el PP de alguna manera, y esa tesis al parecer también, tampoco disfruto, tú la viviste en carne propia, cómo es un grupo de conservadores que claro, que en lo legítimo te tenían que haber apoyado, pero les sale un ultraderechista a tu derecha y finalmente su corazón les manda y uno como liberal de centro queda como solo. Entonces, de alguna manera, ¿sientes que puede volverse a retomar o qué se viene a este ciclo de 4 años con lo que se ha visto y con tu experiencia? Porque al final todo el liberalismo se para hoy día sobre tu hombro y sigue adelante de alguna forma. O sea, fue tu campaña el primer liberal después de 70 años de calculado que llegaba a primera vuelta. Entonces, de alguna forma, ¿cómo ves lo que sigue en el ciclo político, tanto con el centro como con el liberalismo en Chile y con los paréntesis o la semejanza con lo global? Nos dieron un premio de emprendimiento político porque seguro nos dan un premio a nosotros. Sí. Porque muchas que hemos puesto empeño de salud y otros que están por acá que hemos seguido tantas aventuras de tratar de emprender en política en el sentido positivo de emprender, de girar una estrategia de innovación en política que reviva, en el caso nuestro, un mundo liberal que tiene culturas distintas pero que representa lo que genuinamente debería ser el liberalismo en Chile, que es una cultura política que es reformista, que tiene la capacidad de aglutinar mundos distintos, que no le tiene miedo a la diversidad y que aísla el populismo como fenómeno político. Entonces hay ciertos fenómenos culturales que son obvios. Pero más allá del liberalismo, yo creo que hay que sacar una foto global, que es importante entender, no de la política global, sino lo que está pasando en el mundo. Si el siglo XXI tiene algunas características, es que es un mundo en cambio, no he hecho ninguna novedad, es lo más repetido del mundo, pero este mundo en cambio ha sido poco auscultado. Por lo menos para mí tiene 4 grandes cambios fundamentales que la política es resorte de estos cambios y no al revés. En los 60, ojo, la política conducía los procesos globales, hoy día más bien los procesos globales conducen la política y la política ha seguido la suerte que sigue estos procesos globales. Y yo diría que son 4, para poder resumirlos bien rápido. Estamos viendo un cambio demográfico global en el mundo. El mundo ha acelerado sus tasas de envejecimiento a niveles insospechados. Lo que antes era una época, que era ser adulto o ser adulto mayor, hoy día es una cultura que tiene patrones culturales propios y por lo tanto es mayoritaria, y además ese envejecimiento ha significado formas de concebir la sociedad distintas, como no la concebíamos antes. El primer gran fenómeno global es que después de los milagros de la investigación científica de los 60, de los 50 en adelante, las tasas de envejecimiento se dispararon y la forma de compromiso cultural o de vida en sociedad cambió. Esto tiene cosas simples, en la mayoría de los hogares chilenos vive un adulto mayor, cosa que hace 30 años era inconcebible, hoy día los adultos mayores viven en el hogar. Esto tiene una característica también distintiva. La mayoría de los chilenos, no la mayoría, los chilenos están teniendo una tasa de natalidad cercana a 1.6 y hay mucho menos niños y eso hace también que haya una masa crítica de adultos mucho más grande y tiene una característica súper fuerte para las políticas públicas. Si antes el foco era la infraestructura o era la demanda, el foco hoy día en general tiene que ver con políticas sociales que permitan que la calidad de vida se sostenga más allá de lo que se sostenga. Entonces, el primer gran pilar del cambio mundial, cambio demográfico brutal, particularmente con el envejecimiento de la población, y yo iría con un segundo vector importante en ese cambio demográfico, que es la migración como un fenómeno permanente. La migración, hasta la mitad del siglo pasado, era un fenómeno que tenía que ver con la guerra. Había guerra, la gente migraba. Yo estaba en Italia, eran ucranianos ahora, pero los ucranianos eran mucho menos migrantes que la gente que venía de Túnez, que venía de Marruecos, que se habían transformado en una migración permanente. Y hoy día en Chile somos parte de ese fenómeno global. Un país que tiene un 7% de migrantes, va a tener un 10% a la vuelta de la esquina y que tratamos de resistir
o hay quien trata de proponer zanjas como forma de resistencia, que son medio ridículas, cuando lo que tenemos que entender es que estos flujos migratorios tienen que ser ordenados, pero van a ser parte permanente de lo que va a pasar en el mundo, la migración. La pregunta es si es ordenada o desordenada en el mediano plazo. Cambio demográfico, envejecimiento más migración. Segundo gran cambio, que también es manido, pero quiero agregarlo, que es el cambio tecnológico. Y esto es lo más loco, Chile vive en el medioevo en esto. Hay una revolución industrial en ciernes tan importante como cuando se descubrió la electricidad, y en este caso con características bien especiales para un país que está al final del mundo donde se devuelven los aviones. Es una revolución industrial que está cambiando la forma de producir, manufactura avanzada, la forma de comprar, la forma de consumir, y que además está cambiando la forma de desarrollo de las empresas. Si uno mira la bolsa de Estados Unidos, del Nasdaq, por más de 100 años fueron 5 empresas las que dominaron ese, y en 20 años cambiaron las 20 empresas más valiosas de Estados Unidos con empresas que se crearon en proyectos de esos últimos 20 años. Y lo mismo está pasando en Chile. Alguien puede vivir en Punta Arenas, producir tecnología y venderla en Asia hoy día, y por lo tanto sus estrategias de desarrollo son distintas. Pero también ha creado brechas de acceso brutales. Para países desiguales, este cambio tecnológico hace que el que se sube se desarrolle rápido y el que se queda... Perdón, pero quiero decir porque es importante, porque para nuestra economía esto es vital. Lo otro para nuestra política social y esto para nuestra economía, porque nuestra economía es concentrada, tiene una característica monopólica. Para un liberal le diría oler los monopolios. Aquí hay los liberales de cartón, particularmente en el mundo de la ultraderecha, que dicen que son liberales y lo que defienden son las empresas, no los mercados. Y por lo tanto, cuando hay un cambio cultural empresarial tan grande, el emprendimiento pasa a ser un motor de desarrollo, y lo dejaron de ver los liberales en Chile porque creyeron que lo que había que defender eran las reglas que protegían a las empresas y no las reglas que protegían al emprendimiento. Tercer cambio, grandote, es esta dilución de alguna forma de la democracia representativa. Lo que antes era un código, que era la democracia representativa, un código como legítimo. Uno decía democracia y era como ser D'Artagnan, porque los demócratas éramos los reyes, y hoy día a mí me pasa que yo digo demócrata y aparecen, y es como que si dijera cualquier cosa, valgo lo mismo yo que el gallo que dice que venga los milicos y se tomen el poder. O sea, ya no es moralmente, citando a George Jackson, no es moralmente superior ser un demócrata, sino que se prueba en la cancha que la democracia es mejor que el resto, lo que es legítimo, pero hacia los años del siglo pasado creer que la democracia estaba en riesgo no era increíble. Y hoy día hay gente acá en el sistema político chileno que tiene visos de autoritarismo brutal, en la izquierda evidente. Mira esta constitución que quieren aprobar, que es una pistola cargada para un dictador. Pues, si esta constitución, su gran crisis, es que es la constitución más autoritaria que hemos tenido desde la creación de la República Chilena. Ni Pinochet se había traído tanto. ¿De verdad? Sí, estamos de acuerdo. Porque entonces un liberal no puede dar a prueba por una cosa. Yo cuando escuchaba hablaba decía que algo no funciona, porque tú estás entregándole las 3 herramientas que debilitan el liberalismo clásico y el liberalismo moderno. La desconfianza, primero, la desconfianza en el poder. Si los liberales desconfiamos en el poder, prestamos el poder para administrar, para decir, pero no confío, entonces le pongo reglas, y aquí lo que se está haciendo es que el poder se le da la confianza total. Tanto así que la Cámara Única incide y nombra todo el sistema político y controla el resto, y por lo tanto no hay separación o autonomía. Además, desconfía del espíritu y la iniciativa de los privados y del emprendimiento en términos amplios. Aquí el Estado juega un rol principal y se desvirtúa el rol de los privados, no solo en la economía, también en la toma de decisiones individuales y colectivas sobre la elección hacia adelante. Y la tercera cosa que hace muy mal esta Constitución, en este sentido del autoritarismo, es que además tiene un sistema en que con autoridades electas cada 4 años y con un presidente en reelección tienes candidaturas populistas permanentes que, comprometiendo gastos o lo que sea, van a enquistarse en el poder. Por lo tanto, si yo fuera un dictador perdido en el mundo, Noriega o otro dando vuelta por ahí, diría, oiga, ¿por qué no me hicieron esta constitución a mí? Porque era el mundo ideal. Y también un gallo de ultraderecha, da lo mismo, pero es el modelo ideal. Con poquitos votos de luego mañana la ley de divorcio, la orden de tres causales, cambio la regla. Entonces, hay algo renoso. ¿Por qué lo digo en este argumento, el tercer argumento de la democracia en crisis en el mundo como gran cambio? Porque esto antes nadie se hubiera ocurrido a defenderlo en los 90, y hoy día veo partidos que deberían ser progresistas, defensores de la democracia, el PP defendiendo esta constitución con bandera, y digo, algo raro está. Y última cosa, en Estados Unidos fue más o menos lo mismo cuando empezaron a dudar de las elecciones. Exacto. Ayer me llegaban WhatsApp diciendo viene el fraude, decías lo mismo. Ojo, lo digo siendo alguien de rechazo, pero creer en esa teoría ya te mata
El argumento de fondo es que los demócratas confiamos en los sistemas públicos, queremos las elecciones, cuidamos las elecciones, no es de la amenaza. Cuarto argumento, y con esto cierro el gran cambio global, a la pregunta de fondo. El último cambio que nos está marcando es el cambio climático, que es un cambio obvio, que es marcante y para una economía que depende de la exportación de recursos naturales es más determinante. Y tiene dos vehículos de desarrollo de este cambio, las economías que lo han resuelto bien, que son los que entienden la incorporación del medio ambiente como un vector de la toma de decisiones, cosa que yo creo brutalmente en la economía, y las economías que lo entienden mal, que lo transforman o en un choque, o como éramos nosotros antes, en una forma de absorción del valorable medioambiental como irrelevante en la discusión. Ninguna de las dos son buenas soluciones. Todo esto, a la pregunta más concreta, es un fenómeno global, pero que en un país al final del mundo, como les decía, se amplifica muy fuerte por la impericia de los políticos de no jubilarse a tiempo. Como muchos de los que están tomando las decisiones eran de generaciones pasadas, no supieron jubilarse a tiempo, no entendieron estos fenómenos del cambio, por lo tanto no pudieron conducir este proceso de cambio en los últimos 20 años. La repetición Piñera-Bachelet provocó eso, que es como las segundas partes, salvo El Padrino, nunca son muy buenas. El Imperio Contraataca. ¿Ah? Y el Imperio Contraataca, es verdad. Y el Imperio Contraataca y Matrix 2 también algo buena era, no es tan buena como la otra ya. Pero quiero decir, lo que provoca es que la impericia de esa generación para resolver los conflictos y esconder los problemas debajo de la alfombra provocó una crisis. Por la izquierda populista aparecieron estos cabros de una generación distinta diciendo nosotros somos mejores que los otros, que era el argumento de fondo de Jackson, pero también y sabemos todas las soluciones, y lo que hay que hacer aquí es que el Estado gaste y se acabó el problema. Y por la derecha, más bien por la extrema derecha, no por la derecha, una estrategia que ha sido identitaria al revés. Que entonces, ante ese populismo, doble populismo de la ultraderecha diciendo lo que hay que hacer, es lo mismo que hacen ellos, pero de nosotros. Si ellos dicen Estado, nosotros decimos iniciativa privada y que el Estado sea de la crezca, con el radicalismo en las posiciones. Y las posiciones como las nuestras han pecado de timoratas por no defender su propia cultura. Sí. Entonces, le está pasando en el mundo, pero ¿dónde han sido exitosas? Que ahí viene la pregunta tuya. Han sido exitosas, primero, cuando han sido capaces de tener una estrategia para este mundo en cambio, la gran gracia de Macron, pero también en otros lados, Justin Trudeau, que más bien está mal, pero ahora mismo, pongámoslo en este escenario. Es decir, yo me hago cargo de estos temas. Necesitamos un Estado que entienda el cambio demográfico, necesitamos un Estado que entienda el cambio tecnológico, necesitamos defender la democracia de los buitres que se la quieren devorar, y necesitamos entender fuertemente el cambio climático como el FENDA, y además necesitamos incorporar la diversidad en la estrategia de gobierno. Han sido exitosos. ¿Y dónde han sido fallidos? Cuando han navegado tratando de jugar entre esta pelea de los populismos de izquierda y de derecha. Entonces lo que hacen es como disfrazarse un poquito de populismo. Yo sé por qué perdí la elección, se la perdí por decir que el cuarto retiro era malo, muy radicalmente, muy frontalmente, lo vi en datos, pero no había otra alternativa. Tarde o temprano creo que eso sí va, es una semilla que se siembra, y al final la gente dice, pucha, había razón, si hoy día estamos pagando a 2 lucas 200 el kilo marraqueta. Era Sitcher. Entonces, claro, hay algo ahí que queda relevante, porque el sacrificio de decir lo popular en el minuto es vital. Sí, a nuestro emprendimiento fallido, sí creo que las tesis del camino propio no funcionan per se. O sea, me encantaría, te diría, oye, ojalá todos los que estuvimos acá seamos centro y listo, sacó la política. No. Yo creo también que nosotros los liberales tenemos que creer en la diversidad, tenemos que saber, tener la capacidad de producir proyectos colectivos. Pero aprendizaje mío, pero ese proyecto colectivo no pasa por pegar partidos, pasa por reconocer culturas distintas para construir proyectos políticos. Y yo me equivoqué muy fuerte pensando que esto más bien era seducir partidos y no entender que lo que había que hacer era incorporar agendas de temas que no vemos como los liberales como parte de nuestra agenda, pero que hay que incorporarlo en proyectos políticos. Eso, justo iba a seguir de eso, porque ya creo que me respondiste una pregunta que tenía, que era ¿cuáles son los peligros de la nueva Constitución? Pero creo que quedó claro y estamos muy de acuerdo en eso. Hablando de esta misma reconfiguración, esto de no pegar partidos, pero entender las distintas culturas, obviamente el plebiscito dejó en claro cuáles son las facciones en este minuto en la política, donde se corrieron los hilos. Y aquí tenemos la dicotomía gobierno-congreso. El Congreso pasando los 4/7, el Congreso pasando los 4/7 y el gobierno sacando el ofertón hoy día. ¿Te parece que ese ofertón que sacaron hoy día es simplemente el reconocimiento de que todo aquello que defendieron, que dijeron que era fake news, que todo eso era malo, ahora acaban de admitir que lo es?
¿Cómo te tomas A mí dos cosas? a mí una vez me pateó una polola porque me mandaba pura embarrada, ¿ya? Y me acuerdo que mi promesa siempre era que iba a cambiar. No, es que lo voy a hacer mejor, voy a cambiar, pero en el fondo las embarradas que me mandaba eran embarradas que yo sabía que no podía cambiar. Perdón el símil o la analogía, pero es bastante evidente que eso es. Lo que vimos hoy día es más bien una mala maqueta de una falsa convicción. En 2 semanas ocurrieron milagros y todo el mundo de izquierda que tuvo la mayoría durante un año en la convención, que llevaba 3 meses defendiendo que era una obra de arte casi incólume e intocable, descubrió que era mala, o B, desesperados por los datos de la encuesta, están tratando de hacer promesas que no quieren ni siquiera cumplir. Mira lo que dice Tellier a la salida. Pero vamos a ver. Y por lo tanto, la primera cosa, y que lástima que lo diga así, es que no les creo. Pero no les creo porque no es genuino. No es una cosa que sí le creo a la derecha, que cambió y entendió la necesidad de hacer reformas, porque es un proceso de maduración mucho más largo. Mucho más largo. Y No yo lo fue en 3 viví. semanas. Si yo hace 5 años yo decía con el mundo de la derecha ni a misa por una razón obvia. Sentía que se resistían a la evolución de los cambios de cosas que para mí eran fundamentales, porque estamos en esta mesa liberal. Obvio, muchas de política social, pero hace 5 o hace 10 años concebir que en un gobierno de centro derecha se iba a impulsar el matrimonio igualitario era chiflado, y así ha sido. Y así se avanzó en otras agendas. Otras se quedaron detrás, no quiero decir que están todas, pero en política social lo mismo. Si yo hubiera dicho hace 20 años, cuando tenía 25 años, si alguien hubiera hecho un gobierno de derecha, va a ser una política social con transferencia directa al bolsillo, y hubiera dicho, no, esa no es la derecha chilena. Y pasó en el gobierno. Entonces, por lo tanto, ha habido una maduración crítica respecto al proceso. Más bien en la izquierda había una involución crítica. Eran demócratas, empezaron a desconfiar en la democracia. Tanto así que creen que la derecha no tiene el derecho moral a gobernar. Un poco lo de Jackson de nuevo, pero es como ni la generación anterior ni los del frente son moralmente, tienen mi estatura. Y los demócratas creemos que tienen derecho a gobernar la gente de izquierda porque ganó legítimamente la elección y porque tiene ideas que fueron mayoritarias en este país, que quiero debatir y combatir, pero lo que no digo es que no tengan moral suficiente para gobernar. Y aquí lo que se instaló muy fuerte, y por lo tanto lo que hace de ese texto constitucional es plasmar esa idea, que básicamente hay una sola concepción de la sociedad en que tú puedes vivir y que es la que ellos tienen. Y lo que han hecho después en esta película triste de un mes de campaña es que se han dado cuenta que muchas de esas cosas no eran tan populares como ellos creían desde su moral superior, y están tratando de meterle palitos para ello. Pero lo más de fondo, aún así, aunque fuera verdad, vuelvo a la analogía, yo no le pasaría la pistola cargada a un dictador nunca. Yo quería... Y por lo tanto, esta conversación es bien de fondo, porque yo decía, hoy día lo escuchaba y decía, tú, Isi, o Bea, ¿te atreverías a pasarle la iniciativa, o sea, la derogación de la iniciativa exclusiva parlamentarios populistas, con la promesa que después van a volver y la van a devolver a la situación inicial? Por supuesto, Espérate que esté ahí y en 2 minutos van a empezar. No, pues si nosotros tenemos que hacer el gasto, sabemos más. ¿Te atreverías a dejar en ese texto para ver si el Congreso más adelante cumple su promesa y se ponen de acuerdo en cosas tan fundamentales como la existencia de esta Cámara, que toca un poco el sistema político de los grupos de reforma, de una Cámara única que fija un Consejo Superior de Justicia, que interviene? O sea, hay algo ahí que es bien tramposo. Yo no desconfío del poder, insisto en esto, yo no le pasaría poder a alguien que no tengo confianza en cómo lo va a administrar para ver si después lo devuelve porque lo prometió en el camino, porque pucha que es sexy el poder y pucha que riesgoso cuando lo tengan de que lo puedan ejercer con abuso respecto a los ciudadanos. Por eso tan importante nuestra desconfianza innata liberal del poder, porque sabemos que las personas estamos primero y que por lo tanto entregamos un préstamo a alguien del poder colectivo para que lo administre a través de los gobiernos, pero con todos los límites posibles. No quiero probar qué pasa sin límites. Yo comparto todo lo que tú dices y a mí me da particularmente miedo pasar el poder a alguien que piensa que es infinitamente superior, que es moralmente superior, alguien que piensa que es incapaz de hacer el mal porque es mejor que los otros. Digamos, esas cosas da para mal, pero otra cosa que quería decir, también yo pienso que, dado que estamos todos de acuerdo que es una constitución que podría crear una dictadura que lo deja todo bandejeado, pero yo pienso que el gol de la dictadura no necesariamente lo va a tomar la izquierda, pensando que ahora están gobernando mal todo lo que pensaron que iba a suceder mágicamente por ellos ser los buenos, como ir a la Araucanía y que les abrieran las puertas, que sabemos que no sucedió y eso nos enteramos el primer día. Chile está peligrosísimo, está carísimo, estamos francamente peor que antes, entonces yo creo que están dejando el gol puesto, pero no necesariamente para la izquierda, sino para una extrema derecha
bien dura que nos va a hacer echar de menos a Kast. Y yo veo que hay algunos que se están candidateando que se están candidateando ahí para ser nuestra fascista salvador. Entonces, y eso yo le digo mucho a la gente de izquierda, ya, tú piensas que le estás entregando todo este poder a los buenos y todo va a estar bien, pero ¿y si se lo terminas entregando a alguien como Gaspar Rivas, el sheriff? ¿Te sentirías contento? Porque tú le estás bandejando igual, ¿no? Es que mira, ahí vea, las constituciones, tenés toda la razón, las constituciones se hacen en la historia mundial, simplemente porque tenías un monarca que ejercía el poder a plenitud y podía hacer lo que quisiera con los seres humanos, hasta que se organizan en la Revolución Gloriosa, en la Carta Magna anterior, pero la Revolución Gloriosa particularmente en Inglaterra, y dicen, no, pongámosle límite a este gallo. Este gallo no puede tocar mi propiedad, no puede fijar tributo, no puede afectar mi vida, y de ahí se ha ido ampliando históricamente esto. Pero la esencia de ese primer debate como de la humanidad respecto al por qué limitar el poder tiene que ver con tu reflexión. Es que no te importa el signo político de quien lo ejerce, no son trajes a medida. No pueden ser trajes a medida. Lo que son básicamente son condicionantes objetivas que permiten la buena administración del poder. Esa es la lógica, mala garantía de derechos. Como son condicionantes objetivas, lo que veo en este texto es pura subjetividad. Es pura subjetividad. Si yo ayer pesqué, me tocó ver el Banco Central, estaba bonita la declaración inicial, y empecé a ver y le empiezan a meter, y que proteja el empleo, y que cuide el medio ambiente. Cada uno fue poniendo su interés sobre la mesa, que es justo la antípoda de lo que uno quiere en una constitución, si no es el interés individual del que está redactando el que se pone sobre la mesa. El interés objetivo de una sociedad que requiere este instrumento como garantía de protección social o derechos sociales y garantía de protección de su libertad. Y la destruyeron en ese sentido. Entonces, la ingenuidad o la vacuidad o la frivolidad, para ser más crudo, de aquellos que redactan esto pensando que se están haciendo un traje a medida es lo más ridículo que he visto en política, porque efectivamente, y por eso decía lo de Noriega, pero vale para Mussolini o para cualquiera que tenga ambición autoritaria mira esto y dice, pucha, qué lindo el traje que me hizo, gracias cabrón, y se va a poner este traje porque es obvio, porque es una ventana abierta al populismo autoritario, y eso es lo que es este texto, y por eso es tan peligroso. Yo no me opongo a este texto porque lo haya redactado gente de izquierda. Me da lo mismo. Me pondría tan fuertemente si lo hubiera redactado gente de derecha en iguales términos. Me opongo porque es un instrumento que mal utilizado puede ser un peligro para nuestra democracia. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de la frivolidad moral de aquellos que creen que redactándolo están gestionando intereses públicos, porque lo que estaban haciendo son gestionando sus intereses individuales y poniéndolo en los catálogos. Y eso es un riesgo inmanente y permanente para nuestra democracia en el mediano plazo. Ojo, que no es tan distinto a lo que hizo Pinochet en su minuto. Lo que hace es que después hubieron acuerdos democráticos antes que se implementara, que fueron frenando esto. Pero aquí es más loco, porque se hizo en democracia, y como decía hablado, la constitución más paritaria del mundo mundial. Qué bueno, pero el proceso no es lo importante. Lo importante es el resultado, y el resultado es autoritario. Bueno, una cortita. Complementemos, Sí, una cortita. Entonces, viendo esto, viendo lo peligroso que es el texto y la razón por la cual nosotros empezamos la campaña de Nota Apruebo, desde febrero, que Beatriz ya encendió las alarmas y nosotros ya sabíamos que iba a ser un problema. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? O sea, ¿qué va a pasar si llega a ganar el rechazo? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y si llega a ganar el apruebo, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuáles son los escenarios del día 5 de septiembre? ¿Puedo complementar esa pregunta? Porque un poquito conectando la pregunta anterior. Yo hago aquí el micrófono para acá. Una de las gracias, ¿cierto?, que desarrolló el estallido social es que el sistema político entró en crisis. La nueva convención no tocó el sistema político. O sea, lo dejaron ahí, casi no lo cambiaron, le pusieron reelección, que lo hicieron peor, pero no se metieron en la relación parlamento-presidencialismo. Habían una idea novedosa, que todo el vicepresidente al final no quedó nada nuevo, mantuvieron igual y lo empeoraron la crisis. Probablemente, según lo que dicen todas las encuestas, va a ganar el rechazo, y en ese caso partiría de alguna forma, panel de expertos, nueva convención, de alguna forma partiría un nuevo proceso, y quizás este debate que no quisieron tener ni los constituyentes ni en ninguno de los dos lados era sobre el régimen político, ¿cierto? Parlamentarismo, y un poco lo que decía la Isa en la pregunta anterior, con las distintas fuerzas que se van a generar post plebiscito, si es que gana el rechazo, por ejemplo. En ese caso, si es que se armara un parlamentarismo, y ahí te conectar con otra pregunta, Sorrel Paulsen.
Tú fuiste el candidato de la centro derecha, pero también tenías una historia donde compartiste coalición con la centro izquierda. Me imagino que ahí, cuando tú hablabas de construir tribus, hay valoración de ambos lados. En un sistema parlamentario, la gracia que tiene que a lo Macron, bueno, es semipresidencial, pero los sistemas a la inglesa, a la alemana, uno puede marcar hoy día con el gobierno alemán que tiene liberales, ecologistas y socialdemócratas. ¿Quién rescatarías tú de lado y lado, o dónde pondrías los límites de los cordones sanitarios para ambos lados, en caso que uno pudiera armar un gobierno a la pinta de Sebastián Sichel? Más allá de tus... ¿Cuántos filtros son? Aquí caemos todos. Más allá de tu ex y de tu ex-ex. Mira para atrás. Esto es lo que te puedo decir. Muy bien. Oye, mira. Está bueno. Buena la reflexión de... A ver, voy a partir de como una cuña, pero que funciona para explicar lo que yo veo. La gran noticia de lo que está pasando es que la gente del apruebo es mucho menos que la izquierda y la gente del rechazo mucho más que la derecha. Y por lo tanto, eso es una gran noticia porque por primera vez se rompen los clubes del sí y el no. Primera elección que yo digo a plenitud, me hubiera encantado que hubiera sido la mía, pero no fue. Para ser justo, movilizamos a harta gente de centro, pero no... pasó lo mismo al revés. Pero pasó lo mismo al revés, exactamente. Pero por lo tanto, lo que tenemos es que el proceso constitucional ha permitido romper el cerco del sí y el no, que es la película más repetida en la historia. Es como cuando ya van por enésima vez los 10 mandamientos, Rápido y Furioso 12, o cuando dan los 10 mandamientos por enésima vez en Semana Santa, que ya no los ve uno por razón obvia, pero más encima ya nuevo. Entonces hay algo ahí que es una gran noticia, que se rompieron las tribus por necesidades de mediano plazo. Las de corto plazo mantienen la tribu, porque es el poder. Se reían las tribus y dicen, yo me tengo que quedar con esto porque el municipio tiene que ser de nuestra coalición y los otros no. Más o menos eso ha pasado, pero aquí se empezó a romper la tribu. O más bien se empezó a romper el código noventero, ni siquiera, es como sesentero de la izquierda y la derecha, el sí y el no, como únicos límites o fronteras políticas posibles en Chile. Y eso pasa muy fuertemente en el apruebo de la entrada y muy fuertemente en el rechazo de salida. Lo que también es una buena noticia, porque no es dogmático, es absolutamente pragmático. ¿Queremos una buena constitución? Sí, pero esta no, porque está mala. Entonces, además, tiene la belleza de que debería tener la política moderna, en que el pragmatismo que ha sido tan denostado es el arte de gobernar. Y por lo tanto, además tiene la sensatez del ciudadano común y corriente que se da cuenta que es bueno iniciar un proceso constitucional nuevo y que es malo que el texto sea malo. La cosa, la obviedad que lo estoy diciendo, pero los políticos no lo entienden. Los políticos están como en un club. Y la cantidad de políticos que he escuchado de izquierda decir que saben que la constitución es mala, pero que esto es un asunto político, y es ridículo, y por lo tanto tú te das cuenta. En privado, muchos que conozco yo, me dicen, si yo sé que es mala, Santiago, pero esto es contra la derecha. No, esto se trata de la señora de la Florida que se saca la cresta todos los días, se levanta y que quiere tener un emprendimiento y que la burocracia no la odie. No. Esto se trata de la señora que se levanta en la mañana muy esforzadamente para trabajar todos los días y no sabe cuáles van a ser las reglas que le van a regir hacia adelante. No sea patúo, no se trata de su sector político. Ya, entonces, lo que significa en esto, en el fondo, para bajarlo a la cancha que te gusta a ti, la más política, es que yo creo que como rompimos los clivajes naturales de la política tradicional en Chile, se está dando una oportunidad gigante. Yo primero creo que el clivaje de la próxima elección no es izquierda-derecha, eso quieren los clubes, esto es democracia y populismo. Y por lo tanto, si los demócratas, si nos organizáramos, le ganamos los populismos de izquierda y derecha. Eso significa a veces romper con tu tribu, que la gente de centro-derecha democrática rompa con los populismos de derecha y le ponga un veto. Y que la gente de centro-izquierda democrática rompa con la izquierda y le ponga un veto. Pero es posible, por primera vez es posible. Este es el sueño de nosotros hace muchos años, pero está pasando. Y está pasando hoy día. Ya hay centro-izquierda por el rechazo, ya hay gente de centro por el rechazo, hay gente de centro-derecha por el rechazo. Se han transversalizado las culturas. Yo ruego, y si no vamos a liderar esto conjuntos los que estamos acá, que esto se transforme en algo permanente y no algo transitorio por la Constitución. Si eso pasa, podemos resolver el conflicto a lo Macron o a lo francés o a lo alemán, que solucionaron esto. Aislaron los populismos de derecha e izquierda y gobernaron los demócratas y le han dado estabilidad a sus países. Y los que no hicieron esto tienen la santa cachucha, que es lo que está pasando en Italia, o el enredo que tienen los españoles. Pero tenemos una oportunidad porque se dieron condiciones objetivas que permiten ese dilema político. Y después la pregunta tuya, que es más pragmática, del sistema político, que es mejor para darle gobernabilidad a ese sistema, es que después de eso todo es posible. Porque puedes construir un proceso constitucional en que esta gran mayoría construye acuerdos, en que le dé gobernabilidad al sistema. Yo he creído en sistemas semipresidenciales con un vicepresidente que sirva de válvula de escape, pero una discusión abierta,
pero te permite darle gobernabilidad al sistema dentro de los límites democráticos y no autoritarios del sistema. Pero con Salud te voy a contar una conversa que tuvimos en la casa de un amigo hace muchos años. Lo que me pasa en la cabeza diciendo todo lo que era como especulación que tratamos de hacer en Champlitud, en Sociómetro de Ciudadanos, hoy día por primera vez es una realidad en términos electorales. Entonces hay una oportunidad. Espero que el 5 de septiembre en términos políticos no se caiga en la estupidez, porque van a aparecer gallos del rechazo celebrando como si esto fuera la vuelta atrás, y van a aparecer gallos del apruebo celebrando como si esto fuera la revolución, que hay que hacer la revolución, y que los grandes sensatos políticos en Chile construyamos un acuerdo que vaya más allá de los ejes tradicionales. Si eso pasa, el país tiene una oportunidad hacia adelante. Yendo en la misma línea que de esto del chileno común y corriente, de la señora de la Florida y del empresario y de todos los que caemos dentro de este país, a mí me pasa un poco parecido la política medio ambiente. Yo soy ingeniero de medio ambiente y trabajo en cambio climático, y para mí es un poquito que está perdida esta generación. Apunto mis esfuerzos a las nuevas generaciones en cuanto a una conciencia real y no maquillaje. Lo mismo en política. Yo creo que ha sido bueno todo este proceso de para arriba para abajo, un poco de locura política, porque lo que ha hecho es que de ambos lados han aprendido. Por primera vez el gran grupo ha leído la Constitución, que es algo que tú le preguntas al 99% del chileno y no lo había hecho ni mirado ni tenía el libro en su mano. Pero nosotros tenemos una tarea como idea. ¿Cómo logramos conquistar a esta gente que por mucho tiempo le pasó que creció económicamente y sacó su mirada de la política y no le importó, total, estaba bien y cada vez iban mejor las cosas, hasta que llegaron estas cosas, revolverse, mentiras, verdades, injusticias reales o ficticias, que cómo no los perdemos y los dejamos que se vayan por los populismos extremos que hay, cómo los recapturamos y de alguna forma les mostramos que tiene que ser algo coherente, tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo funcional, más allá de mi posición particular, personal, religiosa, espiritual, lo que quiera hacer. ¿Cómo hago algo que nos sirva a todos y que podamos funcionar bien? ¿Cómo nosotros, como grupo, logramos conquistar a esta gente? Porque hasta ahora, siendo bien derrotista, yo leí una columna el otro día, decía, somos latinos. Y en Latinoamérica, lamentablemente, ha pasado que el populismo ha gobernado desde siempre, desde los años 20, que se tiene más conciencia política, que ha gobernado el populismo, de uno al otro lado y así un ping-pong. ¿Cómo nos abstraemos de esa realidad latina y podemos emprender este camino como tal vez más ilustrado, más... ¿Cómo nosotros logramos eso? Sí, capturar gente de que entienda cuál es la meta nuestra, más allá de ofrecer tanta cosa. Mira, uno tiende a denostar el populismo porque lo que hace es jugar con la expectativa de la gente para sacrificar sus proyectos de vida, que eso es lo que hace, pan para hoy, hombre para mañana. Pero hay que aprender cosas del populismo. Yo creo que es la primera lección. O sea, la parte mala está, pero hay algo esencial, que logran interpretar lo que pasa en el living de la casa y entender los dolores, las pasiones, las emociones, y la política se aisló de eso un tiempo. Esta idea de los 90 del consenso permanente, de la falta de fricción, de creer que todos los temas estaban resueltos, el consenso de Fukuyama en materia intelectual, pero también el consenso político en Chile respecto a la necesidad de no fricción, de no debatir los grandes temas, provocó una especie de anomia política autogenerada por la política, porque le convenía esa anomia, porque si no había conflicto, todo se podía resolver en una cocina, en un living, y el mundo nuestro, yo hablo con esta persona de centro, pero con la centro derecha hoy día que me ha tocado ser gobierno, cayó en esta idea de que bastaba levantar como el argumento técnico como un argumento de autoridad. Yo le quiero decir que si hace esto, sube la inflación y marca el PIB. Y mi mamá, cada vez que yo digo la palabra PIB, la respeto mucho, me dice, ¿qué mezclista me estoy hablando cuando llego a fin de mes? Y tiene toda la razón. Toda la razón. Entonces, yo esto lo vi como ministro. Cuando yo veía que los ministros de Desarrollo Social lo que hablaban era de la política social, de los acuerdos, y no le decíamos a la señora cómo abrir el registro social de hogares, cómo actualizar su registro, cómo conseguir el bono, lo que estábamos hablando era la elite en diarios tradicionales, para que en el ABC1 nos aplaudieran de que hacíamos política social y no importaban los pobres, que no es el tema. Si los ministros de Desarrollo Social están ahí para trabajar por la gente de más bajo ingreso, ya ellos le deberían estar hablando. Nosotros hacemos lo mismo en política.
los liberales, para volver al mundo de los liberales, el mundo del centro se habla a sí mismo. ¿Y con quién vamos a hacer pacto? ¿Y qué pasa con la izquierda? Y nosotros estamos en el etos cultural de la clase media chilena, pero no interpretamos a través de nuestros códigos comunicacionales a esa clase media. Porque hablamos más de la misma política que de la realidad de esos chilenos. Y quiero llevarlo a tu tema o a los temas que tú planteaste. Es evidente que una persona de clase media, el emprendimiento, el chileno, en el 85% dice que quiere ser emprendedor en su vida. Y no porque vaya a ganar más plata por eso, no porque soy ese rico más pato, sino simplemente porque siente que tiene una idea que puede cambiar el mundo. Y eso no puede ser más nuestro. Y nunca le hablamos a ellos. Hablamos mucho más del liberalismo y las peleas entre el liberalismo progresista y empieza una discusión ridícula y tú decís, yo escucho esto y digo aquí, estamos equivocando el foco. Yo veo harto el chat y empieza que tú no eres tan liberal como yo, y una discusión absurda, y eso es una discusión intelectual que está bien para el de mi casa, pero los que hacemos política tenemos que transformar este instrumento intelectual en una herramienta de trabajo legítima para que los chilenos entiendan que van a ir mejor si defendemos esta idea. Y ahí tenemos una idea grande. Y lo que ha logrado el populismo izquierda y derecha es eso. Con malas ideas, y estoy convencido que nosotros tenemos buenas ideas, han transformado eso en buenos mensajes. Y obvio, lo que hace la izquierda populista en el mundo es que le dice el Estado, ellos creen el Estado, que el Estado es superior moralmente al resto porque representa a la sociedad, y se paran en todos lados y dicen con el Estado le solucionan los problemas. Y así de simple, así lo codificaron en Chile desde el 2011 los dirigentes estudiantiles. El Estado le va a arreglar la vida. Mira qué simple el mensaje, y ojo, que tiene una derivada intelectual profunda. Están transmitiendo su mensaje. Y la derecha autoritaria en Chile, o más bien la ultraderecha, hace lo mismo. Le voy a hacer una zanja para que no llegue nadie distinto a usted y se aleje de los distintos. Eso es lo que está diciendo en la práctica. O, más simple, lo de decir, voy a mandar a los militares y vamos a matar a todos los delincuentes. Eso es lo que está codificado detrás, que es una mirada autoritaria, que aquí el poder se ejerce por la fuerza y que lo distinto es una amenaza. Y además el lobby gay está torturando todas las instituciones. Entonces la amenaza a lo distinto, al que es distinto a usted del barrio, yo la voy a corregir. ¿Y nosotros qué decimos? Somos más liberales que los de al lado, Rawls es mejor que... y nos pasamos la vida en eso. Que Hayek, o sea, hay una definición aquí más conceptual de dónde estamos nosotros. Sin perjuicio de que creo que si tú te paseas por los barrios de Chile, en Lolol, te vas a encontrar pura gente que defiende lo tuyo. ¿Cómo le va a ir a usted mejor en su vida? Sacándome la cresta todos los días, saliendo adelante, con un Estado que me apoya, pero no me ahoga con burocracia. Nuestro. Uh-huh. ¿Cómo quiere que sean sus hijos felices y sean libres y decidan su propio proyecto de vida y que no les determine su futuro en el lugar donde nacieron? Nuestro. ¿Qué espera de las instituciones públicas? Que sean eficientes y me pongan pisos mínimos de dignidad para salir adelante, pero que de ahí en adelante las alas son mías y yo vuelo hasta donde quiero llegar. Nuestro. ¿Qué espera de los funcionarios públicos? Una ética que despersonalice el poder y sea capaz de defender a los ciudadanos más allá de su propio grupo. Nuestro. Chucha. Perdón que lo diga, pero entonces o somos muy malos comunicadores y lo somos, porque no decodificamos. Entonces, cierro acá, el desafío cultural más grande nuestro es exactamente entender que le estamos hablando a otras personas que no son políticos y a otros chilenos que lo que quieren es que tú les digas de por qué el liberalismo les va a mejorar su vida. Y en eso somos pésimos. ¿Cuál es el desafío de aprender de los populismos? Que los populismos decodificaron lo complejo, la superestructura, la estructura, toda la codificación marxista de la historia en general, a algo tan simple como usted está mal, yo lo voy a salvar a través del Estado. Y la derecha hizo lo mismo, o sea, más bien la ultraderecha, no quiero considerar la derecha, como los extremismos de derecha, hizo lo mismo y dijo, ¿cómo lo hace en la vida? Con orden, autoridad, independiente de las normas legales y pegándole palo a todo el mundo que es distinto. Y nosotros, como le debemos decir, no importa dónde usted nació, usted va a poder desarrollar su propio proyecto de vida y va a poder llegar a donde usted quiere llegar, y para eso vamos a hacer esto y esto. Y lo técnico es un debate que es importante para nosotros, y lo político es un debate que es importante como herramienta, como proceso, pero no es el resultado. Y a la gente tenemos que hablar de los resultados o por qué el país va a ser mejor. Lo digo como el candidato que, ojo que a mí no fue bien, pero sacamos 1.900.000 votos y es la votación más alta que tenía un candidato de centro que miró en todas las peleas con los partidos bastante solo al final, y en la primaria la votación más alta. Entonces, cuidado, que tenemos un gran nicho electoral de gente que cree en esto. Que obvio que cae seducida por el populismo, porque también los conflictos entre nosotros, la incapacidad de hacer proyectos colectivos, los errores de la misma centro-derecha de no entender que había algo nuevo acá y optar por lo viejo, le regalaron el gobierno a Boric. Pero tenemos una tremenda oportunidad
porque con la pata y el buche, muchos de los que estamos acá, hicimos esta tremenda campaña que logró eso, entonces hay un desafío grande hacia adelante. Cuanto más se puede crecer, pero creo que hay un código de interpretación que es posible. Vamos a una última ronda de preguntas. Acumulamos, Pablo. Puedo mostrar los tatuajes porque podría ser caer. Cambiar la regla. Cambiar la regla. Sebastián, ¿cuál es tu opinión de la posición que ha tenido el presidente un poco de imponer qué es lo que va a pasar el 5 de septiembre? En realidad, claro, como señalaba la Isa, nosotros estamos desde febrero con una campaña de alguna vía alternativa. Ahora está de moda la tercera vía, digamos. Pero ¿qué te suena a ti bien? O sea, tú dices, oye, ¿sabéis que como que la convención, efectivamente, tú dices que es un mandato popular y que hay que respetarlo, hay que partir todo de cero, algunos dicen que es muy extremo y agotador. No sé, ¿qué opinas tú de que si gana el rechazo, para dónde más o menos te tinca a ti que debería ir la micro? Las cosas de allá. Eso pasa porque somos una campaña de esfuerzo, sin recursos, autogestionada. Por eso vine primero para acá, por el corazón que le ponen. Abracito liberal. Oye, le da varias vueltas, no tengo una respuesta concluyente. Tengo algunas convicciones de base. Yo creo que toda salida tiene que ser democrática, o sea, que no puede haber un texto impuesto por nadie. Esa es la primera reflexión profunda y por lo tanto tratar de hacerlo sin pasar por un plebiscito masivo es una locura. Entonces, ¿por qué el error del lago del 2005? ¿Qué distinto habría sido si esas mismas reformas hubieran pasado un plebiscito, habrían sido aprobadas y esta discusión se habría cerrado en muchos ámbitos? Yo creo que cualquier salida siempre tiene que tener una salida democrática porque son los ciudadanos los que definen y no la política. Que cuidado con esta superioridad moral. Yo he escuchado las cosas increíbles estos días, de dentro y de fuera de las campañas, pero de fuera lo de Jackson, pero que es la máxima, insisto, de este mundo. Lo dijiste también, vea esto de la ministra Interior, que creyó que porque llegaban ellos sacaba el terrorismo a la Araucanía y era como chistoso. Y voy a ir a la Araucanía y se acabó y era como... O de Bengoa diciéndole al de la cama, José Bengoa, después que recitó prosa sobre él, oiga, ni siquiera dice violencia, pare el conflicto un ratito para que ganemos. Entonces, todo esto... Le hicieron así. Y le hicieron... Pero es bien absurdo porque habla del clima. Entonces, cuidado que no hay que caer en esa soberbia. Si gana el rechazo, hay que entender que efectivamente hay una demanda de cambios que tiene que ser sostenida y que tiene que ser legitimada por los ciudadanos. También una reflexión profunda. Esta constitución surge porque tenemos un país justo, no nos olvidemos nunca eso. Y por lo tanto, la solución no solo es política, también es un reconocimiento de una sociedad que demanda esos cambios y tiene que ser parte del proceso. Entonces, reflexión. El camino o el proceso para eso, vuelvo a la discusión, me abro a los dos escenarios. O sea, el Congreso tiene la misma legitimidad que la Convención Constitucional. Más. Y más. Y esta superioridad moral de la Convención Constitucional de como que nosotros somos... Ya, pero señor, ¿con qué ropa? Perdón, señor Maradito, usted sacó mucho menos votos que senadores y usted le han dicho a los senadores que no tienen legitimidad o mucho menos votos que nosotros. Entonces, cuidado con esa idea porque es la moral superior de esta izquierda que puede sacar los votos que sea, pero algo les dice que son ellos. Yo diría que, pero sí, la salida siempre tiene que ser por un proceso institucional. Sí creo que si va a haber un proceso en que no hay elección de nuevos convencionales, tiene que ser, no va a ser nunca unánime porque el PC siempre va a ponerse a todo para tratar de hacer la realidad, pero tiene que ser de una transversalidad mucho más grande que los 4/7 si es que va a haber si se va a evitar una nueva convención. En general no me molesta una nueva convención, pero con plazos mucho más acotados, con un texto prepropuesto por el Congreso, que es una fórmula rápida de salir. Cuando tú haces un texto prepropuesto hay un trabajo de base de donde trabajar y con plazos acotados para resolverlo, para no sostener la incertidumbre. Sí me preocupa, y aquí creo que está el pecado más grande del presidente Boric estos días, el rol que ha jugado el gobierno para eso. Si uno tiene que decir tres cosas que esperaba, o no, esta cosa, si usted fuera presidente, si me hubiera tocado ser presidente, este era el gobierno que era el más crítico desde el retorno a la democracia. Entonces tenía tres características como de manual. Primero tenía que ser un gobierno humilde, porque obviamente le tocaba un periodo crítico y lo que tenía que entender que después del resultado electoral y la polarización que teníamos, tenía que tener humildad
para reconocer que no ganó, Boric sacó muy pocos votos en primera vuelta, que no ganó con amplia mayoría y reconstruir lazos con muchos mundos culturales. Y lo que hemos visto es que dentro de la misma izquierda se están pegando cascazos con la generación anterior, con los partidos, y por lo tanto que con los mismos mundos culturales que los representan a ellos no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, ha sido muy poco humilde y ha sido muy soberbio. Y eso le está creando una crisis de conducción para después del plebiscito. La segunda cosa que uno esperaba de este gobierno es que fuera serio. Perdón el requisito básico, pero es que teníamos una inflación de 2 dígitos. Y si un gobierno no serio lo que hace, yo lo expliqué el otro día en la pizarra, pero de los casi 300 pesos que ha subido el pan, casi 100 pesos son puros problemas políticos internos. Es verdad que hay inflación en el mundo, eso es lo que vende el gobierno, pero la inflación en el mundo está en 9, en 8, y aquí estamos en 13. Pero nosotros no compramos en dólares. Tenemos un ministro de Economía que no entiende nada de economía, porque nunca emitió una factura, yo creo, en su vida. Entonces habla desde lo que aprendió en un texto, pero los que son emprendedores lo saben, pero dice, este gallo no... Entonces, digo, esta falta de seriedad lo que ha generado es una crisis también de gobernabilidad y también económica más grande que la que ya veníamos. Y la tercera característica que tenía que tener era ser lo más neutro posible respecto al plebiscito. Porque mira lo que le va a pasar. Si cualquiera de los dos resultados se tiene que hacer cargo de construir las mayorías suficientes para darle conducción al proceso anterior. Entonces estas 3 cosas fallaron. Soberbios, irresponsables y profundamente divisores al ser una especie de cheerleaders, con todo respeto a la gente que practica cheerleaders, pero como de fanáticos de una opción en el plebiscito, y que se queda derrotada le va a ser muy complejo. Entonces, ¿qué le pido al gobierno? Si puedo pedirle aquí algo, es que cambie la actitud. Tiene 2 semanas para cambiar la actitud, porque si no el día 5 va a ser una joda, porque obviamente le va a costar tratar de construir acuerdos y tiene un desafío grande. Y lo que pasa estos días con un Ceremi que dice que lo mandaron, no recuerdo si era un gobernador, que lo mandaron a hacer campaña, con Giorgio Jackson dando declaraciones diciendo que él está construyendo los acuerdos, lo que están haciendo es perdiendo su propia credibilidad para conducir el 5 de septiembre. Y acá el gobierno juega un rol fundamental, el 5. Está difícil, está súper difícil. Sargent, cerrando, la última pregunta a propósito de responsable y fanático ideológico. En términos de relaciones exteriores, tenemos, claro, un subsecretario que por último fuera de responsabilidad del fanatismo de él, pero se ha sabido que hay un segundo piso en la misma línea de gente muy ligada a No Más TLC. Y de crecimiento. Claro. Y de alguna forma, bueno, en los memes de los cuales tú fuiste de alguna forma víctima y a nosotros nos salpicaba, tú eras el candidato del globalismo, de la ONU, de George Soros, de los Illuminati, la reina de Inglaterra y todos los reptilianos. Entonces, de alguna forma, esta ideología que se planteó en la ultraderecha, en el populismo con Donald Trump, que recordemos que Donald Trump salió del TPP, pero en Chile y en Latinoamérica ha tenido más que ver con la izquierda, ¿cierto? Con este alter globalismo que al final es cerrar... todo ¿cómo se llama? Colonialismo y imperialismo gringo. Claro, entonces todo es cerrar Chile y dejarnos aislados, y todo lo que construimos de consenso entre demócratas de centro-izquierda, la concertación, ¿cierto? Y que se siguió muy fuerte en los 2 gobiernos de la centro-derecha, fue continuar esta marca Chile, esta idea de Chile abierto al mundo. Justo antes del estallido íbamos a hacer, ¿cierto?, la sede de la COP25, de la PEC, pero ese mismo año, la gente se olvida también, Chile estuvo invitado, el presidente Piñera estuvo invitado al G7, al G20, teníamos una marca importante, no por nada Ricardo Lagos, Michelle Bachelet salieron de la presidencia de Chile a ser parte de todo este multilateralismo, y eso este gobierno, o al menos cierta facción de este gobierno, yo quiero pensar que yo voté por Boric en segunda vuelta, voté por Sebastián en primera y por Gabriel en segunda. Sigo creyendo en los talantes democráticos del presidente Boric, no así de mucha gente de su sector, y sobre todo esta secta, como la hemos denominado últimamente, la secta anti-tratado de libre comercio, ultraideológica. ¿Qué pensáis que debería pasar ahí? Yo ya no le tengo fe antes del 4 de septiembre, no estamos encima, pero después de eso, probablemente el gobierno va a perder este plebiscito, como tú decías. ¿Qué va a hacer el día después? ¿Y cómo va a enfrentar este tema o cómo crees tú que debería enfrentar el tema de haber cerrado Chile todos estos meses al mundo, de no haber firmado el TPP en todos estos años, que ha sido una
pérdida de oportunidad no menor, y que acá está la gente de acuerdo, la gente técnica, y desde la centro izquierda hasta la centro derecha, que esto es un buen tratado, que en general, y tú fuiste el único candidato, y ahí hay que reconocértelo, fuiste el único candidato de los candidatos en primera vuelta que dijo que apoyaba el TPP. O sea, uno le preguntaba a Cast, y probablemente para no tensionar con su mundo conspiranoico de derecha, nunca lo mencionó, pero tú fuiste el único que dijo, oye, y Yana Proboste, que también toda la concertación había apoyado este tratado y ella estaba en contra. Entonces uno veía que todo el que estaba un poquito más a tu izquierda, un poquito más a tu derecha, no apoyaban este tratado. Fuiste el único que defendió el tema, y hoy día eso se nota ideológicamente, y yo creo que una de las falencias del liberalismo más importante no haber sabido defender el multilateralismo. Oye, me quedé pegado para algo de la conversación anterior, pero que lo conecto con lo tuyo, que es, ya alguien lo dice en el chat, por eso lo estaba mirando ya. Necesitamos construir un liberalismo popular y no populista, que no es lo mismo, y yo creo que ese es el gran desafío. Y dar las batallas culturales. Yo este día salí a hablar de nuevo por el rechazo, y se llevaron, nos vieron unos memes de fuera Sichel. Nosotros sabemos quiénes son los que hacen. Sí, me imagino. Y son 4 locos, pero lo que nos pasa en general es que tienden a atemorizarnos por defender nuestra idea. Sí. Y yo, si algo no tengo miedo, hace mucho tiempo en mi vida, de gracia, yo creo, porque la única forma de sobrevivir la mía fue el coraje, de muchos chilenos. Y por lo tanto hay que tener coraje. Así es. Pero coraje no solo para no sentirte atacado, sino también para saber defender lo que tú crees en los espacios. Y algo que hay que aprender de ese populismo de izquierda y derecha en el mundo es que lo que hizo fue defender cosas absurdas y transformarlas a veces en populares. Si a quién cresta se le ocurre decir que vamos a salir de la ONU, en la modernidad, en un sistema global, en que además yo sé que hay muchos que se han ido comprando este discurso, pero al final del día, si tú lo tratas de comentar, empiezas a darte cuenta de lo ridículo que es en un mundo global tratar de romper organizaciones internacionales que lo que han hecho es generar las bases de los derechos humanos en la humanidad, etc. No quiero meterme en la y nadie se te va a decir en la calle, en un tuit, diciendo, ¿sabes qué? No elijas ese mercado o debátelo, porque logran atemorizar. Y a mí me ha tocado con gritos en la calle. O sea, yo estuve en Concepción, unos gallos que me gritaban onunista, yo pensaba que era onanista y no onunista, y bueno, capaz que onanista, pero onunista no sé lo que querían decirme. O sea, no lo entendía, y yo dije, ¿quiénes son? Y cuando tú lo ves en redes sociales se amplifica, y después me encuentro con una señora en un gran auto gigante, me acuerdo de la de esa, que me decía, hay que salirse de la ONU y todos los tratados internacionales. Dice que usted cree que ese auto lo fabricaron en Arica. Eso es o sea, hay algo de lo absurdo de esta conversación que no hemos sabido enfrentar esos debates públicos. O sea, no solo que yo defendí el TPP, sino que de alguna forma tenemos que también generar masas críticas y competir en los lugares en que ellos generan estas verdades paralelas, porque efectivamente yo hace 10 años le decía a mi mamá, cuando ella me decía salió en Facebook como si fuera una verdad, yo decía, ay mamá, hace Facebook, ¿cómo creen en Facebook? Eso le decía hoy día. Pero hoy día la amplificación de noticias falsas o de cosas absurdas hace que se transformen en verdad, y mi mamá me pregunta quién es George Soros. ¿Y por qué te financia George Soros? Y yo, mamá, la verdad, no tengo ni una relación en mi vida con George Soros, pero sí no es ese el rollo, ¿cachai? Pero tengo que explicarle porque al principio lo ignoraba. Y después me di cuenta que se instala tanto y le dije, mamá, ¿sabe quién es George Soros? No sé, pero ¿por qué lo financia? ¿Cachai? Entonces se había transformado. Anne Applebaum, una gran periodista, que está hablando del autoritarismo hoy día, escribió ahora El ocaso de la democracia, recién, Autoritarismo y ocaso de la democracia, ha escrito sobre los regímenes comunistas, y ahora está escribiendo sobre el autoritarismo de derecha, preocupada por el autoritarismo, dice específicamente eso. O sea, la gran magia que han tenido estos autoritarios es que como las redes sociales son amplificadores de su voz de autoridad, inhiben la conversación de los demócratas. Y lo que hemos hecho los demócratas, como somos demócratas y tenemos respeto y tolerancia, es inhibirnos de pelear y enfrentar esto. Y lo que hay que hacer a esta altura es enfrentar frontalmente estas falsedades, porque si no se transforman en realidades. Hay tantas debates así como con el tema de inmigración, y también reconocer lo bueno que han hecho. Yo creo que los liberales le tenemos miedo a hablar de orden y autoridad, y pucha que es necesario en la sociedad con los niveles de delito, tenemos que poder defender que parte del liberalismo es defender la seguridad y el orden, porque es el primer deber del Estado y no tiene que temblarte la mano para eso. Y también aprender de la izquierda, que muy bien los populismos de izquierda han instalado la idea que parte también del rol del Estado es brindar condiciones básicas, ni siquiera básicas, condiciones de dignidad que permitan igualdad de esfuerzo en una sociedad democrática, y que también hay que poder defender. Pero además de defender lo propio. Un liberal no puede, natural, o como viene este mundo de centro, no puede tenerle miedo a la diversidad.
no puede atentar, y ahora viene a la relación internacional, no puede atentar a la idea del multilateralismo por algo bien básico, porque de ahí viene el sistema universal de protección de los derechos humanos, de ahí viene parte importante del desarrollo de este país de los últimos 30 años, de ahí viene en su minuto la defensa de nuestra democracia frente al régimen, a los regímenes autoritarios, de ahí viene parte importante de la tecnología que usan estos mismos rebeldes antiglobalización que hacen esto desde un teléfono que fue hecho en Corea. Entonces, hay algo de ahí que no hemos sabido hacer. Y ahora la pregunta más política, para no ser solo el tema de divulgación. Chile va a ser un país pobre si no es un país que se inserta en el concierto multilateral profundamente. Esta locura ayer de la moneda latinoamericana, que es un bonito sueño, ya es no entender lo básico. Yo creo que ese es el problema de hoy, ¿no? No entienden las reglas básicas de economía, no entienden las normas básicas de política internacional, y por lo tanto opinan como quien está opinando en la asamblea de la universidad sobre temas. Bueno, pero más allá de eso, cuando tú llegas al poder, esperáis que tengan un poquito de prudencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por favor, cualquier agricultor en Chobolhue, en la nueva región, sabe que para desarrollar su negocio necesita que la avellana europea que está planteando allá, con cooperativismo, ojalá, con asociados de al lado, llegue esa avellana a Italia para producir Nutella o los bombones. Y si no, sabe que no se desarrolla. Y aquí tienes un gobierno que se da el lujo de decir que no, que en realidad vamos a renunciar a los tratados de libre comercio internacional. Y ahí, populismo de izquierda y derecha unidos jamás serán vencidos y nosotros tenemos que combatirlo. Porque dicen lo mismo, se llama, es tan ridículo, es tan circular la política, que lo que dice Trump es lo mismo que dice este populismo de izquierda y es básicamente la misma agenda. Hasta con la guerra de Ucrania, con la extrema derecha y la extrema izquierda defienden a Rusia. Bueno, y nadie ha tenido la capacidad, el desafío de nuestra política, de decir, no, si no sé, y explicarlo pedagógicamente con una pizarra. ¿Saben qué, señora? El pan que, o sea, la leche que a usted le llega es verdad, que ojalá alcanzar la producción chilena para abastecimiento de la leche, pero no tenemos tantas vacas como ciudadanos para producir leche más. Y además, si solo lo hiciéramos así, usted pagaría por esta leche 1.500 y no 900. Y por lo tanto, tenemos que trabajar fuerte en desarrollar nuestro producto interno con emprendimiento, pero también poder exportar e importar leche si tenemos superávit o importar si tenemos déficit para tener un precio competitivo de la leche y usted llegue a fin de mes. Tenemos que poder explicar que gracias al comercio internacional, el Tratado de Libre Comercio en Chile, tenemos la gran mayoría de la clase media chilena tiene autos que vienen de China, autos que vienen de Corea, porque tenemos precios competitivos y cuando uno viene a Europa se da cuenta que la gente no puede acceder a un auto porque con comercio cerrado y con poca importación de vehículos, el acceso al auto se transforma en un bien mucho más difícil de conseguir con Chile. Y eso es un gran noticia para Chile. Y obvio, y que además tenemos que hacer muchas cosas más para que ojalá pueda comprar su mejor auto, pero ese debate no está. Y este gobierno, además en esta amalgama que hizo el presidente Boric con su coalición, ha puesto puso a Marcel para fotos, puso que además se transforma rápidamente en burócrata, que es lo mismo que lo otro. Trump gana, todos los republicanos, no, este populista no, vamos a resistir. A los 2 meses están todos sentaditos en los cargos, nombrados a la Corte Suprema. Sí, entonces logró lo mismo, pues logró que el tipo populista izquierda, que era el promotor de los retiros, que todo el sector, que no creía en la democracia, ganó y todos se formaron detrás de él. Los Marcel, se están formando detrás de él, pero al final, seamos honestos, no están poniendo nada en la música, lo que están haciendo es poniéndole borde a ese populismo en las condiciones que le están dando. Y yo creo que eso está pasando, que los ahumados de este mundo, la segunda agenda, la agenda menos visible es la que está ganando en este gobierno en el debate real. Por eso no pueden solucionar el problema de la delincuencia, porque hay mucha teoría que al principio se compró que el comercio informal era bueno porque generaba empleo y nadie dijo no. Ahí lo que hay son mafias que arrendan la pelea y generan comercio y esto... o sea, hay algo ahí del tema internacional que se está instalando fácil, que hay una mirada amiga de una canciller con algo de prestigio, pero lo de Grossman se pone de manifiesto que la verdadera agenda, la que manda, es la agenda humana, lo mismo con materia económica. Hay una gran mirada con la reforma tributaria, el trata de la reforma tributaria de Marcel, pero cuando tú ves el ministro de Economía que dice que el dólar no le afecta, que las pymes se benefician de la inflación, tú te das cuenta que no le importa tanto la inflación como lo dicen cotidianamente porque minimizan la deuda. Y al final esa toda agenda en combate hay una que está ganando, que es esa, que más bien mira la globalización con desconfianza, que más bien mira la inflación como un fenómeno
irrelevante la política monetaria, porque en realidad lo que cree es que finalmente el Estado tiene que reemplazar la producción, y por tanto el Estado puede solucionar esto con actividad estatal al final, y que mira con desconfianza a la libertad, porque apoya una constitución que lo que hace es una amenaza para la libertad democrática. Por lo tanto, hay que mirarlo con desconfianza. Yo creo, yo sigo, no sé si creo la creencia democrática o no de Gabriel Boric, yo no soy un juez de la actitud moral de Gabriel Boric. Lo que tiendo a creer es que él, en vez de jugar y definir una línea respecto a su gobierno, lo que ha hecho es tratar de jugar con los dos pies, y hay un pie que gana, que siempre es más hábil, que es el que gobierna desde el PC, desde lo político, el núcleo político del PC, más el populismo antiglobalización que está fijando su agenda. Y él lo ha querido definir, y claramente cuando tú lo defines, los más hábiles, más duros, ganan la agenda y están ganando. Con esta, tenemos que cerrar ahora, agradecerte, Sebastián, vamos a seguir conversando ahí en off, pero ha sido una muy grata conversación. También ahí se rescata la idea del liberalismo popular que tu campaña encarnó bastante, del sujeto histórico como el emprendedor, ¿cierto? La gente diversa que busca también su proyecto de vida. Así que agradecerte, también desde Libre, bienvenido también a colaborar en el futuro en la campaña No Te Apruebo, dar la batalla hasta estas últimas semanitas que nos quedan. Esperemos que podamos celebrar el 4 de septiembre y dejarte más que invitado a seguir conversando y construyendo barrios en el Centro Liberal. Muchas gracias. Dos cosas para pedir. La primera, desafío a ustedes, tienen que hacer partidos chiquitos. Se necesita en Chile la constitución de partidos políticos, de institucionalidad política, y particularmente en el mundo del centro liberal. Ha habido esfuerzos antes, pero creo que esta es una oportunidad histórica, por lo que estamos hablando, de ser exitosos. El primer desafío, póngale bueno, que los ayudaré en todo lo que pueda para eso. ¿Ya? Segunda cosa, personal. Seguro cuando estás 6 meses fuera, mira todo esto con distancia, pero también absolutamente apasionado por el país que viene. Yo me pongo como soldado de la causa de defender lo que para mí son las ideas liberales nacionales en la lógica de precio. O sea, yo creo que hay una tarea gigante, pedagógica, de activismo político, de activismo social, de tener caña, salir de la conversación liberal entre el intelectual del living a hacer calle. Yo creo que los chilenos son tan liberales como nosotros y creen tanto en la libertad como nosotros. Y lo que hemos hecho nosotros es no conectar. Y yo ahí soldado de la causa para esa cosa. Y lo tercero, buena onda, voy a decir así, nos falta buena onda en la política. La política es de rock and roll. Eso es buena onda de rock and roll, de verdad. Digo, la política se ha transformado en algo amargo. Y yo me di cuenta que yo me había puesto amargo, y soy los menos amargos del mundo, los que me conocen, y de repente lo estaba pasando mal, y no han logrado creer que es algo amargo. Y particularmente los políticos tradicionales te hacen sentir que esto es sufrido, es trágico. No, esto es maravilloso, sobre todo los taquitos que quieren hacer de este país un país mejor, del mundo un lugar mejor, y tenemos desafíos de transmitir buena onda. En tiempos de mala onda, tenemos un desafío muy rockero, la lógica de convencer al mundo de que la política es una herramienta para vivir mejor y para que estemos mejor, y por lo tanto vale la pena, y somos optimistas, y mientras más onanistas o nulistas haya, mientras más canceladores morales de izquierda haya diciendo que hay que igual los privilegios, todas estas cosas como absurdas, decirle, compadre, siga su camino, la nuestra está en otra sintonía, porque sí creo, y esa es mi sensación emocional de que llegué acá, es que la gente es mucho más buena onda que los políticos. Entonces estamos en la sintonía incorrecta, porque la gente necesita mucho más optimismo, mucho más transmisión de relato positivo respecto al país que podemos construir. O sea, seamos mejores que los tiempos. Los tiempos son malos, pero nosotros podemos ser mucho mejores que el tiempo si conectamos nuestra moral liberal, en el sentido amplio de la palabra moral, con un espíritu de un país optimista hacia adelante. Yo creo que ahí está una clave del éxito que tenemos que trabajar así. Muchas gracias.